vamos a empezar a hablar de un tema supremamente importante que es el manejo de riesgo. Tú me lo podrás decir mejor. Básicamente eso no ocurre tanto, menos que haya una noticia de alto impacto como ocurrió y era una muy buena oportunidad. Estos porcentajes de hecho siempre van cambiando, pero casi siempre 70-80% de los traders pierden dinero cuando hacen trading. Hay herramientas que a nosotros nos permiten gestionar el capital mientras nosotros estamos operando para poder disminuir ese riesgo. Me dicen que llevan operando más de 5 años y cuando yo les digo, vale, y el valor del PIB o cosas así, no saben responderme. Y la idea del tema de gestión de riesgo no es como, es que es aburrido, no, es que no sé qué. No, o sea, la idea de gestión de riesgo es, muchachos, hasta los más grandes van a perder. Hedge funds, que son, digamos, las firmas, las Más instituciones arriesgadas. más arriesgadas, igual ellos no están haciendo un 1000% anual, es muy poco probable que un trader retail sí lo pueda hacer. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Al Alza Podcast. Hoy tenemos un tema bien interesante para todos los traders, inversionistas, aquellas personas que tal vez no son traders todavía, pero están interesados en serlo, porque hoy vamos a empezar a hablar de un tema supremamente importante que es el manejo de riesgo. Vamos a estar dando datos, o bueno, más bien, cuál es el significado de palabras bien importantes, de conceptos bien importantes como lotaje, relación riesgo-beneficio, y vamos a mirar cómo estas se pueden aplicar de cierta manera ya como tal a nuestro sistema de trading. Recuerden, soy Natalia Ávila y como siempre me acompaña Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Nata, hola a todos, muy bien, me encuentro muy bien, buen fin de semana, contento de estar aquí otra vez, entonces, eh, pues feliz del tema que vamos a hablar hoy. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. De hecho, tuve un fin de semana bastante ajetreado y no solo eso. De hecho, estaba revisando, estaba curioseando. Perdón, no puedo hablar con los brackets. Pero estaba revisando y el jueves pasado hablamos de una estrategia bien interesante que tenía que ver con NFP. Y bueno, si las personas tomaron en cuenta las recomendaciones y revisaron y ajustaron esta estrategia según sus propios parámetros, creo que les dimos, o bueno, pudo haber sido bastante buena. Era una Ajá. muy buena oportunidad, digamos que se cumplió un poco lo que pudo haber sido el tema de la estrategia. Bueno, un poco, o sea, un poco no, Se se cumplió. cumplió. Sí. Dijimos, oiga, si el NFP va a estar por debajo de lo que se esperaban los analistas, es una opción de que se va a debilitar el dólar, o sea, se va a fortalecer el Ajá. euro. Era, por así decirlo, una especie de compra. Sí. El viernes, cuando yo lo estuve revisando, subió más o menos un 1% el euro dólar, o sea, se debilitó el dólar respecto al euro, y eso tú me lo podrás decir mejor. Básicamente eso no ocurre tanto, menos que haya una noticia de alto impacto como ocurrió y era una muy buena oportunidad. Exacto, exacto. De hecho, para todos los que nos están viendo y escucharon ese podcast, esta es una estrategia que no es nuestra como tal, nos la compartió un buen amigo. Y sí, efectivamente fue una estrategia que funcionó en ese punto y les dio una muy buena señal de entrada para aquellos que la supieron aprovechar. Para los que están interesados en conocerla, vayan y miren el podcast. Recuerden que todos estos videos quedan en nuestro canal de YouTube de TIC Español. Pero sí, o sea, simplemente también fue un grato inicio de fin de semana, sobre todo porque yo estaba como, cool, es una estrategia que yo conocía, pero nunca la había aplicado. Aunque la apliqué fue en una cuenta demo, pero igual fue interesante. Obviamente no se tienen 100% los mismos resultados, pero fue interesante porque normalmente no hago scalping, entonces fue un poco emocionante, pero bueno. Pero bueno, sí, no, nada como tener la razón, Mm. pero retomemos a lo que vinimos a hablar hoy. Pues vamos a Exacto. hablar acerca del tema de riesgo. Ujú. El riesgo es una herramienta extremadamente útil, es algo que todos los traders deberían conocer. O sea, es como una especie, son dos cosas al mismo tiempo. Es un concepto, porque es como algo relacionado al tema de la pérdida, pero al mismo tiempo hay herramientas que a nosotros nos permiten gestionar el Ujú. capital mientras nosotros estamos operando para poder disminuir ese riesgo. Y el riesgo es algo con lo que los traders tenemos que convivir. O sea,
hay una verdad fundamental en las finanzas que habla acerca de que el riesgo es directamente proporcional al beneficio. Entre mayor riesgo Ujú. yo tenga, más beneficio probable. Y lo que nosotros vamos a explicar hoy se va a tratar un poco de cómo gestionar ese riesgo, qué cosas hay que tener en cuenta. Son varias partecitas, es bastante interesante. En muchos podcasts hemos hablado acerca del riesgo. Llevamos diciéndolo un mes acerca de la importancia de que hay, Más, un año, bueno, porque... un año, Ajá, ajá. en realidad un año, de por qué es importante entenderlo, por qué es importante gestionarlo y pues vamos a compartirles un poco de lo que nosotros entendemos, de lo que creemos que es importante. Obviamente no Mm, podemos abarcar todo, pero vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que la gente después de este podcast diga, bueno, por lo menos entendí, salí como un poquito más, positivo, exacto, con un poquito con más un de poquito más de conocimiento. conocimiento. O sea, tampoco es que nosotros no sepamos todo, pero pues queremos dar un poco ese tema de la herramienta y brindar un poco de nuestro conocimiento hacia las personas que nos están viendo y nos están escuchando también. Exacto, exacto. De hecho, hola a todos los nuevos que están llegando a través de Twitch, de YouTube, que nos están saludando algunos. Recuerden que este podcast está siendo grabado para Twitch, YouTube y TikTok. Y sí, efectivamente, pero antes, efectivamente lo que decías, pero antes de meternos ya como tal en detalle, porque hoy vamos a hablar sobre todo de tres conceptos fundamentales. Hay muchos más conceptos, pero para eso hay el resto de año, ¿no? Ujú. Pero entonces, antes de entrar a esa parte técnica tediosa y de cátedra universitaria, es muy importante lo que tú dices, porque sí, efectivamente, hoy lo que vamos a estar hablando es cómo son o qué debemos tener en cuenta, cuáles son esos conceptos a tomar para efectivamente tener medidas de protección. El manejo del riesgo es básicamente eso, cómo nos vamos a proteger ante esas pérdidas. Digamos, nosotros trabajamos en TICMIL, yo ya llevo en la industria más de 8 años en la parte, no como trader, sino Del otro lado. del otro lado, Ujú. exacto. Y muchas veces cuando yo hacía trading, cuando conozco traders, cuando conozco clientes, sí se toman un poco, yo diría, como a la ligera esa parte del 70% de los clientes, que es una advertencia de riesgo que todo broker regulado debe tener. De hecho, en Tickmill la tenemos. Estos porcentajes, de hecho, siempre van cambiando, pero casi siempre 70-80% de los traders pierden dinero cuando hacen trading. No es porque los brokers sean malos o algo por el Sí, estilo, es... o Ajá. algo que uno escucha un montón y tú me podrás desmentir, que uno escucha, no, es que me manipularon, no, es que el broker hizo que yo perdiera. Para mí, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, es más que se manipule, es un tema de gestión, de riesgo. Exacto. Sí, de hecho, no estoy diciendo que no hayan casos, obviamente existen, de hecho acá hemos hablado de estafas, Ujú. hemos hablado de muchas cosas que pasan en los mercados, porque sí es verdad, pero la gran mayoría de las veces, incluso si un broker es malo, incluso si tienes una mala academia, incluso si tienes un mal, no sé, tutor, profesor de trading, lo que sea, la mayoría de veces ellos ni siquiera tienen que hacer nada para que la mayoría de traders efectivamente pierdan su dinero. Así que lo que vamos a hablar hoy es clave para poder sobrevivir y prosperar realmente como trader. Porque también lastimosamente la gran mayoría de traders no sobreviven ni siquiera un año al mercado. Y no solo estoy hablando de los que pierden. Incluso hay personas que ganan, pero no aguantan Es que el claro, ajetreo. eso se vuelve un tema de un sistema, o sea, como de un ritmo, de un sistema, de que es algo que si uno no está midiendo es bastante difícil mantenerse. O sea, una persona, por ejemplo, como Natalie, que lleva 8 años, créanme que he visto un montón de casos de gente tanto para bien como para mal, pero ¿cuál es el punto? Nosotros queremos compartir esa información, no es para que sea algo efímero, de que, ay, me fue bien y después no me fue tan bien, o me fue mal y no me puede ir bien, sino que lo que nosotros queremos hablar es de un concepto tú lo decías, supervivencia, tema de Ujú. largo plazo, y también cosas para, digamos, que uno tiene que prevenir, como por ejemplo, algo que pasa mucho, y yo estoy seguro que a ti te ha pasado tristemente, es que cuando uno a veces está operando, uno tiene unas malas rachas. O sea, a todos nos Sí ha soy. pasado. Ujú. De pronto uno está como, bueno, eh, va viniendo, o sea, como que uno va ganando, va perdiendo, Mm, puede que uno gane más de lo que pierda, o de pronto pierda un poquito más de lo que gane, pero bueno, uno va ahí. Pero uno exacto. agarra una mala racha y de verdad que todo, o sea, por lo general a la mayoría de la gente le pasa, todo va para abajo.
Ujú. y se termina perdiendo, se termina perdiendo el capital. He visto gente que lo ha hecho en días, en horas, en minutos, porque Exacto. para mí Segundos pierden incluso. ese tema de la gestión y se vuelve un casino y dicen, no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Un amigo mío le pasó, o sea, una vez estuvo operando, él creía que el activo no podía subir más, seguía yéndose en corto el activo subía y una cuenta que se demoró 3 o 4 meses en llevarla al nivel que estaba, más o menos en 2 días la desapareció. Mm. Entonces, por eso también queremos introducir un concepto que está muy relacionado con ese tema de la gestión, que hay que tener en cuenta es cuál es el tamaño, o sea, cómo se habla de ese tema de gestión y cuando hablamos de tamaño de operación, a qué estamos haciendo referencia. Exacto, exacto. Y bueno, también, hola Freddy, hola Dels, hola Epic Famous, que nos saludan desde Twitch, desde YouTube. Y efectivamente, hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué esta introducción tan larga? Porque precisamente ese manejo de riesgo es algo que como trader, aunque sí lo experimenté, era muy difícil de siempre ser juiciosa y Ujú. siempre ser constante. Y ahora que estoy en este otro lado de los brokers, veo que efectivamente la mayoría de personas no lo manejan muy bien. Ya sea por desconocimiento o porque es tedioso realmente el manejo de riesgo. Y hoy estamos tratando de hacer un podcast no tan tedioso porque es un tema muy tedioso, Ujú. es un tema muy académico, muy ay, A nadie le cálculos. gusta, Sí, no, es la a parte nadie no le gusta. divertida de trading. Y de hecho, la gran enseñanza que quisiera dejarles hoy, de hecho, es cada vez que esas personas o que a ustedes les lleguen y les digan, ah, es que puedes ganar un 300% en 5 minutos, en menos de un mes, etcétera, dúdenlo. Precisamente hoy vamos a ver qué se tendría que hacer entonces para ganar esos 300 o si eso es tan fácil realmente o porque cuando ustedes dicen, ah, con esta tenía $100 y en una semana tengo $1000, realmente eso no es bueno si ustedes quieren ser traders a largo plazo. Ujú. Pero entonces ahora sí empecemos por lo básico porque ya di muchas largas. Entonces, vamos a empezar por el concepto más básico de todos y de hecho el más fácil, por así decirlo, que considero yo que es un concepto muy importante a tener en cuenta. Pero entonces le voy a solicitar a producción que nos ayude un momento Ujú. y es con el concepto de lotaje. El lotaje básicamente, que es muy rápido, muy fácil, es esa cantidad estándar que yo voy a operar de un activo. Por lo general, el lotaje hace referencia a Forex, porque los brokers de CFDs de Forex fueron los que más popularizaron este término. Ahora los brokers de CFDs no solamente tienen Forex, ahora, Sino ajá, commodities, acciones, índices, exacto. criptos. Entonces, como que se sigue manejando este mismo término de lotaje, pero sí muy importante que lo tengan en cuenta. Los que estamos viendo aquí en pantalla, bueno, lo que vamos a ver en pantalla, hace referencia sobre todo a Forex, pero es el mismo concepto para todos, Ujú. ¿listo? No necesariamente el mismo cálculo, pero sí el mismo concepto. ¿Por qué lo vamos a ver con Forex? Porque es la manera más fácil de calcular. Si ustedes pueden y saben calcular el lotaje para Forex, después va a ser mucho más fácil calcularlo para otros activos. Entonces, como vemos en pantalla, el lotaje puede ser, o bueno, un lote puede significar algo estándar, mini o micro. Hay diferentes tipos de cuenta. Por lo general, las más utilizadas son las cuentas estándar. La mayoría de brokers tienen cuentas estándar y pues un lote sería 100.000 unidades de la moneda que estamos Ujú. usando, ¿no? Sí, claro, o sea, básicamente hace referencia a lo que serían 100.000 unidades monetarias. ¿Eso qué significa? 100.000 unidades del activo. De hecho, ese es el equivalente para los demás activos, por así decirlo. O sea, para las acciones, por ejemplo, un lote es una acción. Para el Bitcoin, por ejemplo, un lote es un Bitcoin. Para, por ejemplo, un índice, si estamos hablando del Standard Poor's 500, hace referencia al valor de un contrato, o sea, es decir, el valor de lo que vendría el Standard Poor's. Y esto es muy importante para entenderlo. ¿Por qué? Porque yo a veces siento que la gente cuando está operando no entiende que un lote es mucho. O sea, Sí, exacto. obviamente eso depende del tamaño de la cuenta, porque si yo tengo $100.000, un lote, de Tal hecho, vez no es yo no me tanto. estoy apalancando, Exacto. yo no me estoy Ujú. apalancando. Pero si miramos la realidad, yo tengo una cuenta de $100 y meto un lote, o sea, yo me estoy apalancando 1000 veces. Exacto, que de hecho esa es la realidad de la mayoría de personas en la TAM. Digamos, pues este podcast al ser en español, en este horario, muy seguramente los que nos están viendo
viven o son latinoamericanos. Bueno, sí, es posible que haya algún español, pero la gran mayoría de personas en Latinoamérica, de hecho, sus depósitos son alrededor de $500. Yo diría que ese es el promedio. Ujú. ¿Hay cuentas más grandes? Sí, Claro, pero hay cuentas más pequeñas también. exacto. Yo no me atrevería a decir que la mayoría de personas depositan $1.000, incluso cuando tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, sí, efectivamente, si tú tienes $500 o menos, un lote, de hecho, prácticamente no vas a poder operar esa Ajá. cantidad. Es muchísimo. Sí, no, es un apalancamiento muy alto, pero Mm, bueno, yo creo que ahora vamos, o sea, ya hablamos del concepto del lote, ahora vamos a entender cómo calculo el tamaño. exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tamaño del lote, Y producción, por favor, ¿nos colaboras? con la hermosa Eso. fórmula que nos espera. Entonces, ¿qué dice? El tamaño del lote habla acerca de que yo en qué tengo que tener en cuenta tres variables para Exacto. saber cuántos lotes en teoría yo debería estar operando. Lo primero es cuánto yo estoy dispuesto a arriesgar en esa operación. ¿Esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Es, digamos, yo tengo una cuenta de, digamos, $1.000. Ujú. Yo estaría dispuesto a arriesgar lo que sería el 1 o el 2% por operación en promedio. Esto es una recomendación estándar, no tiene que ser así necesariamente. Eso depende del sistema del trading, de la estrategia, depende de muchas cosas. Pero en varios libros de finanzas se habla acerca de que el 1 o el 2% como riesgo estándar no está mal. Exacto. De hecho, aquí dato Curioso. financiero, dato curioso, ñoño. Ujú. Si sabías que estadísticamente hablando, si uno pierde el 25% de su cuenta, es imposible, lo consideran imposible recuperarla. Sí, yo creo que Ujú. desde un punto de vista normal debe ser imposible. O sea, si yo de pronto lo hago como un casino, apostando, de pronto sí existe la posibilidad, pero obviamente con el riesgo de que yo pierda todo. Si yo tengo un sistema estructurado y pierdo el 25%, es muy difícil o casi imposible que yo vaya a Sí. recuperar. Porque ahí es donde está la diferencia que a veces la gente no entiende. Y cuando estamos hablando de riesgo se vuelve tedioso, pero es así. Es, si yo lo hago apostando, puede llegar a ocurrir ese tipo de cosas, que era, por ejemplo, lo que tú decías del tema del 300%. Pero las apuestas no son sostenibles a largo Y plazo. no es trading, Y hacer no, y, trading. y no es trading. Y nosotros estamos hablando estamos dando consejos, estamos hablando conceptos de cosas que queremos que sean a largo plazo, que Ujú. ustedes entren al mercado y no salgan del mercado al año, a los 2 años, o a los 6 meses, o a la semana, o a los días, como he visto en algunos casos, sino que puedan desarrollar y puedan mantenerse en el tiempo. Ujú. Entonces, claro, este riesgo de operación hace referencia a lo que yo estoy dispuesto a perder en este trade que yo voy a abrir. Eso como primer concepto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una cuenta de $1.000, yo estoy dispuesto a arriesgar el 1 o el 2, o sea, $10 o $20 más o menos. Ahora va al siguiente punto. ¿Por qué lo divido entre el valor del PIB? Porque yo tengo que saber cada vez que se mueva el precio, ¿no es cierto? Cada vez Ujú. que se mueva el precio, cuánto va a variar mi, por ejemplo, profit and loss, o cuánto va a variar ese activo que yo tengo respecto a lo que yo estoy esperando. ¿Esto Ujú. qué quiere decir? Si, por ejemplo, esto es un ejemplo súper inventado, pero si mi valor del PIB fuera de 1 y yo estoy esperando perder $20, si el precio se mueve 20 veces en mi contra, pierdo. Llego a esa pérdida esperada. Y por eso el valor del PIB es bastante importante, depende mucho del activo, depende mucho o sea, estamos hablando de divisas, depende de la divisa, también depende del tamaño del lote, y ahí es un poquito contradictorio porque es como estamos calculando el tamaño del lote y el valor del PIB depende del tamaño del lote, sí, pero son cosas bastante diferentes. Ujú. Entonces es como cuánto yo me demoro en movimiento en llegar a esa pérdida. Y por último, pues vamos a hablar acerca de lo que es lo que sería mi sistema de trading o mi estrategia es dónde está mi stop loss. Exacto. Entonces yo tengo que combinar esas tres cosas. ¿Cuánto es lo que estoy dispuesto a perder? En teoría, ¿dónde debería estar mi stop loss? ¿Y cuánto es el valor del PIB? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese tamaño del lote a mí lo que me permite es tener como aire, como espacio, para que digamos, se pueda mover la operación Ujú. y llegue a mi stop loss y yo no pierda más de lo que tenía pensado perder al principio, que es el riesgo por operación. Entonces yo Exacto. estoy ajustando el tamaño de mi lote no a una ganancia, así suena irónico, sino estoy ajustando el tamaño de mi lote a una pérdida. Porque yo lo que quiero es que cuando yo llegue a mi stop loss, consiga la pérdida esperada que yo estaba esperando. No que vaya a perder más o menos, sino que si yo estaba dispuesto a perder el 1% cuando me stopé, pierda el 1%. Y de hecho eso es fundamental y es súper clave porque la mayoría de traders no lo hacen, sobre todo los que son muy principiantes o los que, bueno, sí, los
principiantes. Casi siempre revisar es cuánto van a ganar y en finanzas uno más bien debería ser bien negativo. Digamos, ahí en el ejemplo en pantalla también vieron que teníamos un ejemplo donde simplemente poníamos el riesgo por operación de 100 Sí, sobre un valor del PIB de 10. ¿Por qué 10? Porque normalmente eso vale el euro dólar. Ahorita ujú. vamos a mirar bien cómo se calcula el valor del PIB. Por una distancia, digamos, un stop loss a 50 pips de distancia del precio, pues donde voy a abrir. Y eso me dice, no, entonces abre 0,2 lotes. Siempre, siempre, como dice Diego, que sea teniendo en cuenta la pérdida, porque ustedes su sistema de trading lo deben tener pensado para cuál es su pérdida máxima, porque ustedes no deberían calcular cuál va a ser su ganancia máxima, porque las ganancias no deberíamos limitarlas. Ajá. Lo que en verdad queremos limitar son las pérdidas, que realmente eso es lo que queremos que no pase, ¿no? Sí, Una sí, ganancia no vamos a decir, no, yo solo quiero ganar hasta 50 pips. Sí es posible poner el take profit, obviamente, pero sobre todo cuando son estrategias muy puntuales en ajá. cuanto a tiempo. Hay estrategias así. Como la que vimos, por ejemplo, de punto pivot, que era Exacto. como, oiga, pues esta estrategia está pensada es para que cuando no dure más de un día, Ujú. entonces a veces en ese tipo de cosas sí hay que limitar las ganancias o por ejemplo, si uno tiene una estrategia de retrocesos también se puede hacer cosas de ese estilo, pero lo que dice Natalia es muy verdadero. Yo no sé si, por ejemplo, tú te acuerdes de una cosa de lo que uno más veía en la universidad a la hora de estudiar finanzas es si yo me siento cómodo, si yo me siento cómodo con mi pérdida máximo, yo puedo operar tranquilo. O sea, si Ujú. yo estoy como en esa situación, que sería el escenario más desastroso, y yo estoy dispuesto a asumir ese escenario desastroso, de ahí para arriba todo es Todo es ganancia. ganancia. Entonces, Exacto. es algo como una mentalidad, de pronto va a ser un poquito polémico acá, pero digamos, uno ve mucho el tema de la mentalidad ganadora, y tener una mentalidad ganadora está bien, ¿sí? O Ujú. sea, todos queremos ganar, todos queremos lo Sí. mejor, todos queremos ser el mejor, la mejor versión de nosotros, y a uno siempre lo invitan a pensar en las ganancias, ¿sí? Oiga, es que usted va a triplicar su plata, va a duplicar su plata, se va a hacer multimillonario y mucha gente también se mete en este tema porque ese es su sueño y es algo que con trabajo duro y mucho conocimiento se puede llegar a hacer. Pero nunca nadie habla del lado triste, del lado feo, del lado que desanima a la gente, que son las pérdidas. De hecho, es curioso que lo digas porque, bueno, en todos estos años hay algo muy interesante que he notado y es que siempre me dicen, quiero operar como los grandes, quiero operar como los Profesionales, ajá, los institucionales, como los institucionales. profesionales. Y entonces yo les digo, sí saben que ellos se basan es en el bar, ¿no? Ellos se basan es en las El value pérdidas. at Y risk. todas las personas me quedan como viendo como Pikachu face, como, Ujú. ¿qué? ¿De qué estás hablando? Porque sí, operar como los grandes no significa operar hiper mega apalancado, operar grandes transacciones, no. De hecho, operar como los grandes significa tener todo un portafolio, Ujú. mira, o sea, toda la Diversificar. parte tediosa que no queremos hacer, de Exacto. hecho. Si no, simplemente es como algo que a mí me parece curioso que como que obviamente todos tenemos que ser positivos, Ujú. pero una vez es como financiero le enseñan es a ser pesimista y decir, imagínese el peor escenario, Exacto. pero si usted está en ese peor escenario, como que eh, yo creo que ya, si usted está cómodo con eso, puede operar, puede hacer lo que quiera y ya. O sea, simplemente era como ese tema de ese comentario porque es algo que pasa mucho y por eso es que nosotros estamos hablando acerca de la pérdida, no de la ganancia, sino estamos hablando es acerca de la pérdida. Exacto. Y lo que nos interesa acá para un buen manejo de riesgo siempre son las pérdidas porque es lo que queremos limitar. Ahora pasemos a otro concepto que tal vez muchos de ustedes conocen, tal vez no, pero es súper importante y es el valor del PIB, efectivamente. Porque puede que sí lo conozcan, pero puede que no. De hecho, es un tema que a pesar de que los brokers han querido que sea más relevante, eso generó también gran polémica. ¿Por qué? Porque ahora en los brokers se ve hasta el quinto decimal. Pero si vemos en pantalla, y me ayuda producción, el PIB realmente es el cuarto decimal. Ajá. Se supone que el PIB es el mínimo movimiento que puede hacer un activo. Porque hay brokers que tienen 5 o 6 decimales, entonces es una parte Es del una PIB, fracción. es una fracción del PIB. Esto ha generado que muchas personas digan como no, se está moviendo muchísimo el gráfico, se movió más de 20 pips y cuando uno va a ver realmente no se movió, perdón, más de 20, sino que están viendo es la fracción del PIB, ese quinto decimal, ese sexto decimal. Pero estos son movimientos tan pequeños que a menos que ustedes estén hiper mega sobreapalancados,
no deberían afectarlos tanto Ujú. y no deberían confundir nunca con ese valor del PIB, que yo sé, es tedioso, es un cálculo que muchas personas ni siquiera hacen, pero es fundamental si ustedes en verdad quieren tener un buen manejo de riesgo. ¿Cuál es la pega acá también? Como decimos en Colombia, lo malo, que si ustedes tienen un buen manejo de riesgo y tienen una cuenta de $100, tal vez efectivamente al mes no van a tener $300, sino que tal vez van a tener 115. Ujú. Y No, aún así es un muy buen manejo de su trading porque recuerden que a futuro, con bueno, otros conceptos que vamos a ver más adelante, pues eso significa que a futuro igual pueden seguir avanzando. Pero bueno, sigamos con el PIB. Entonces, claro. el valor del PIB, como se ve en pantalla, simplemente es el tamaño del lote por 0,0001. Les dije que es el cuarto decimal sobre el precio de la divisa. Entonces, por ejemplo, si queremos operar un lote, que ya dijimos que son 100.000 unidades, en el caso de Forex, que es como el cálculo más fácil, Ujú. si son muy nuevos, de hecho sí les recomiendo empezar con Forex, al menos para los cálculos, como Para para el que se tema de gestión, familiaricen. exacto, para Ajá. el tema de gestión. Sí, o sea, así sea en una cuenta demo, pero entonces son 100.000 por ese 0,0001 sobre el precio de la divisa. Por ejemplo, acá pusimos el euro dólar más o menos 1,12, no está exacto, obviamente, y esto es igual a 8,93. Normalmente las personas dicen, el euro dólar, el valor del PIB es 10. Y sí, pero no. Eso también es otro error que he visto en muchas personas. Y es verdad que normalmente uno sí tiene como ciertos eh, como promedios, por así decirlo, como el valor Claro, del PIB en libra dólar es tal, en euro dólar es tal. Pero recuerden que no, que sí depende del precio de la divisa. Si se dan cuenta, pues 8,93 es muy cercano a 10, es efectivamente, pero con este precio el valor del PIB no sería exactamente 10. no, claro, lo que pasa es que mucha gente se queda con ese valor en la cabeza porque pues facilita el cálculo, ¿no? O sea, Ujú. si yo digo el valor del PIB es 10, o sea, 10 PIB son $100 y bueno, y cosas de ese estilo, como que a mí siempre me va a facilitar tener las cuentas en la cabeza, pero realmente no es así. Y Exacto. realmente por ese tipo de cosas es que a veces los stops y incluso los take profit se pueden descochar. Ujú. Yo he visto un montón de gente que le ha pasado que no le toca el stop, por ejemplo. Sí. Porque como no se mueve ni siquiera en pips, sino se mueve en micro pips, no sé cómo se llame, fracciones de Sí, pips micropips o fracciones de o pips. fracciones Sí, de pips, normalmente la persona dice, muchas veces a micropip, veces fracción de incluso pips. llega cerquita y por eso no se estopea. O Ujú. no toca el take porque les faltó un poquito y no se hicieron este tipo de cálculos. A lo que nosotros los estamos invitando con esto es a que ustedes piensen, analicen, oiga, yo voy a ser más exacto con mi operativa, voy a gestionar muchísimo mejor el riesgo y eso me va a permitir a mí a largo plazo tener mejor rentabilidad, tener mejores resultados y en caso de tener pérdidas, no perderlo todo tampoco. ¿Sí? O Ujú. sea, ser muy consciente de lo que yo estoy haciendo y no que esto se vuelva en un casino donde la gente viene aquí, deposito Apostar. $100 y apuesto y digo, oye, tengo ganas de irme largo en euro dólar y no tengo ni idea por qué, no voy a poner stop, no voy a poner nada. Y de hecho, por ejemplo, en ese ejemplo que nosotros estamos viendo que dice 8,93, tú me corregirás y quiero que si de pronto no le puedes explicar a la audiencia un poquito más, ese 8,93 hace referencia a que yo por un PIB se mueve $8,93 a mi favor o en mi contra, ¿no? Exacto, Entonces, por porque ejemplo, si yo ajá. tengo una cuenta de $100 y solo se mueve un PIB en mi contra, yo ya perdí el 8,93% de mi cuenta. En una cuenta de Bue- $100. Ok, ok. Sí, tú ya perdiste 8,93 dólares teniendo en cuenta que operaste un Un lote. lote. Entonces realmente no podrías tener una Bueno, cuenta de no. $100, deberías tener más, Digamos a menos que estés súper, una de hiper, 1.000, sí, tendría mega que ser una de apalancado. 1.000. Entonces digamos, en una cuenta con $100.000 con cero apalancamiento, porque hoy no vamos a hablar de apalancamiento, Ujú. sino con $100.000 ya hubieses perdido 8,93. Claro, $8,93 en cuanto a $100.000, pues no es mucho, pero ahí es donde el apalancamiento entra en juego. Pero hoy no vamos a hablar de apalancamiento porque hoy nos vamos a mantener en lo básico porque muchas personas, he conocido traders que llevan operando, y no les miento, me dicen que llevan operando más de 5 años y cuando yo les digo, vale, y el valor del PIB o cosas así, no saben responderme. Esto no es para juzgar ni nada por el estilo, sino es todo lo contrario, es para poder aprender de los errores de otros, porque a nosotros también nos pasó.
en mi época de trader yo tampoco hacía estos cálculos porque pues es que son tediosos igualmente. Pero aprendí que sí es mucho más fácil hacer estos cálculos, aunque no fueran tan divertidos, a perder $100 de un momento a otro, $200, $1,000, porque tristemente eso es lo que pasa. Y de hecho, si vemos en pantalla, ¿cuál era la pega aquí o cuál era como la idea de hacer el ejemplo? Recuerden que el valor del PIB se utiliza para el tamaño del lote. En este tamaño del lote utilizamos la medida normal que todo el mundo cree que es el valor del PIB en euro-dólar, que es 10, pero si se dan cuenta, si lo hubiésemos operado con 8,93, el valor hubiese tal vez cambiado. Entonces aquí, tal vez con ese 0,2 lotes, realmente no estamos teniendo un manejo de riesgo 100% perfecto. Ajá. ¿En verdad importa tanto que ese manejo de riesgo sea 100% perfecto? Eso ya depende. ¿Y de qué depende realmente? Por ejemplo, si ustedes son scalpers o están interesados en hacer scalping, esta pequeña diferencia sí los puede afectar bastante. ¿Por qué? Porque los scalpers normalmente no están esperando un movimiento de 50 pips. O sea, en 5 minutos un activo no se va a mover 50 pips normalmente. Para que la gente se dé una idea, un activo normalmente se puede mover entre 80 y 90 pips en un día. Ajá. En un día por activo, entonces, claro, o sea, en 5 minutos no se va a mover 50 pips, a menos que sea el NFP, que fue otra cosa que ya hablamos, pero son casos extraordinarios que no tienen nada que ver con la normalidad, ni tienen nada que ver con lo que sería una estrategia de trading coherente, largoplacista, que es lo que estamos hablando hoy. Exacto. Entonces, por ejemplo, de hecho yo les he compartido muchas veces, yo nunca fui scalper, no me interesó, eso no era para mí, personalmente nunca fue para mí, así que yo la verdad, cuando hacía cálculos sí era un poquito más laxa, porque es mucho más fácil multiplicar 10 por 10 que 8,93 por 11,02, ¿cierto? Sí, claro. Pero entonces yo hacía más que todo operaciones en 4 horas, días, incluso a veces semanas. Entonces eso sí me permitía tener un poco más de rango, porque yo sí estaba esperando 50 pips de movimiento, 100 pips de movimiento. Obviamente también tenía calculado los swaps en caso de que me fuese a pasar de un día para otro. Bueno, cositas que se tienen en cuenta, pero esto. Pero entonces, estos cálculos son muy importantes que sean más precisos conforme ustedes son diferentes tipos de traders, ¿no? Para los scalpers van a ser mucho más importantes estos cálculos, o sea, para todos lo son, pero sí van a necesitar de mayor exactitud. Sí, no. Y por ejemplo, bueno, yo creo que para poder resumir un poquito las cosas, hay que entender que lo que queremos decir es que básicamente mayor lotaje, pues mayor riesgo. O sea, Exacto. mejor dicho, más se está operando, más cantidad, más apalancamiento que no lo vamos a tocar. O sea, pero lo que queremos decir es, si el lotaje es más grande, los movimientos van a afectar más lo que sería mi balance, ¿sí? O sea, entre yo más de lotaje esté directamente proporcional, me va a afectar tanto para las pérdidas como para las ganancias, y por eso es que es muy importante uno tener certeza de cuando yo voy a utilizar el tamaño del lote, cuál tamaño de lote voy a utilizar y qué nivel de riesgos yo estoy dispuesto a asumir. Por eso es que es importante saber cómo calcular tanto el tamaño del lote, teniendo en cuenta el valor del PIB. También es importante tener en cuenta cuál es el valor del PIB y básicamente yo saber a qué estoy jugando en cuanto a lo que es el riesgo y en cuanto a cuánto estoy invirtiendo a través del lotaje. Exacto, exacto. Y bueno, mientras tanto, hola, buenas tardes, Herman, que Bueno, se hermano. suscribían, ¿sí? Sí, no, Un saludo especial. Hermano, un saludo muy especial. Pero sí, básicamente es eso. ¿Por qué? Aquí viene otro factor súper clave y es que en todos los años que llevo de este lado, ya no como trader, sino de este lado, en teoría económica, o bueno, más bien no económica, sino financiera, existe pues toda esta estructura de portafolio para que efectivamente, aunque tengamos mayor beneficio, tengamos menos riesgo. Después tal vez hacemos otro podcast de todo esto porque es aún más tedioso, es un tema más optimización del portafolio. Mejor dicho, hay un montón de cosas. ¿Cuál es la realidad? La mayoría de traders con experiencia o sin ella realmente no hacen estas estrategias. Estoy diciendo la mayoría,
Sí. Sí, Y ustedes pueden, o sea, el que nos está viendo allí en casa, dicen, no, yo sí tengo eso. Vale, perfecto, muy bien por ti, porque es genial. De hecho, es muy bueno que cada vez hayan más traders que sí lo apliquen, pero la gran mayoría, tristemente, no aplican esta optimización de portafolio. Así que no aplica esto de que efectivamente uno puede tener mayor beneficio reduciendo riesgos, sino que es todo lo contrario. Es la idea pura de las ajá, finanzas donde mayor riesgo, mayor ajá. beneficio y ya está. Sí, Eso, es ¿hay que, estudios que se pueden cambiar? Sí. ¿Se sí, no, aplica? No. no, es que se vuelve un tema complejo, se vuelve un tema difícil de cómo yo, es que ahí entran muchas cuestiones que no vamos a hablar en ese podcast, pero por ejemplo temas de correlaciones, temas de, hay activos que me pueden sustituir a un activo, yo no tengo ni idea. O sea, hay activos que se comportan como otro activo y son menos riesgosos, y ahí es cuando uno puede optimizar, por ejemplo. Pero ya vamos a estar asustando a todos los Pero bueno, espectadores sí, que no, están acá y a todos los que vean no vamos a hablar este de, podcast. no vamos a hablar de eso hoy, pero sí hay un montón de cositas que se pueden hacer, Ujú. Pero la pero no. realidad es que los traders retail no lo hacen. Y ni siquiera es porque no queramos o porque somos Sí, porque a nosotros también nos malos. pasa. O sea, nosotros Exacto. estamos aquí hablando de malas mañas, pero tampoco es que nosotros, o sea, no es que nosotros hagamos todo perfecto tampoco. O Diego sea, también ha quemado cuentas. claro, no, yo he quemado cuentas, yo me he equivocado con el tema de gestión de riesgo. Ojalá uno fuera tan juicioso que cada vez que yo fuera a meter una operación dijera, no, sí, voy a calcular exactamente el tamaño de número de lotes que debería utilizar y no. O sea, muchas veces uno peca por perezoso o por varias otras cosas y no lo hace de esa manera. De hecho, yo diría que la clave importante aquí es que ustedes tengan en cuenta que ustedes son una solita persona. Están solitos. Ningún trader de una mesa de dinero profesional está operando solo. Ninguno, o sea, cero. De hecho, ellos ni siquiera son los que están manejando el riesgo. Hay todo un departamento de riesgo detrás. Hay todo un departamento de analistas detrás que le dicen a los traders, vean, la noticia fue esta, la perspectiva es esta, o sea, todo, todo. Entonces, no son, no, igual, son 5 departamentos, ejemplo, no son 5 personas. O sea, cada departamento tiene muchas personas detrás. Eso también es algo súper importante a la hora de tener en cuenta. Si bien nosotros estamos hoy hablando de muchos conceptos, es más para que ustedes los intenten acoplar lo máximo posible a su sistema de trading, pero también tengan en cuenta que ustedes son uno solo. Y si van a hacer absolutamente todo, también se van a agobiar. Claro. Pero al menos sí deberían hacer las cositas básicas, porque valor del PIB, lotaje, O esos son... entender el concepto. O Ajá, sea, muchas veces no solo se trata de que yo tenga que hacerlo como, como si fuera una regla escrita en piedra, sino también un poquito de, claro, yo estoy entendiendo por qué los lotajes, si yo lo aumento más, voy a perder o voy a ganar más, o cómo lo puedo gestionar para que si yo lo disminuyo, de pronto tenga un riesgo menor y cosas de ese estilo. mm, Y no solo ir como si uno fuera en una tormenta en un barco sin saber hacia dónde va, sino, oiga, pues si yo exacto. tengo un GPS, de pronto el GPS por la tormenta está fallando, pero me da más nociones de lo que realmente yo estoy Me haciendo ubico mejor. y me Ujú. ubico mejor. Y la idea del tema de gestión de riesgo no es como, es que es aburrido, no, es que no sé qué. No, o sea, la idea de gestión de riesgo es, muchachos, o sea, hasta los más grandes van a perder Ujú. y todos perdemos. O sea, el mercado se trata de que yo pierdo, otro gana y cuando yo gano, otro está perdiendo. Exacto, es un juego de suma cero, Es un eso es juego de súper suma cero. importante tenerlo en cuenta, pero eso no significa que entonces si perdí hoy voy Se a perder acabó, todo. exacto, se Exacto. acabó, se acabó. No, o Ajá. sea, lo que nosotros estamos hablando es de cuando pierda, usted sabe que iba a perder y claro, duele, pero Pero no pasa dentro nada. de mi planeación yo ya digo, oiga, yo estaba dispuesto, o sea, yo sabía que si se daba ese escenario iba a perder este porcentaje, pero yo ya dentro de mi mente, dentro de mis planes, ya lo sabía. Ujú. Exacto. Y bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a otro concepto súper importante, que es una fórmula Es fácil la más fácil, de relativamente, hecho, es así, es súper es la fácil, más fácil de la que que hemos visto hoy. en esta yo creo que prácticamente cuando hablo con muchos traders es la que menos me, en- me dicen o yo no sé Es si decir chistoso, entienden, es porque yo chistoso. siento que sí entienden obviamente, pero aún así es por eso la razón que yo les decía, que ustedes tengan una cuenta de $100 y mañana me digan, Natalie, me fue súper bien porque tengo $300, no necesariamente es algo positivo. ¿Por qué? Por la relación riesgo-beneficio que otra vez nuestro productor nos va a ayudar a ver
y nos va a ayudar a entender, Diego, el por qué yo estoy diciendo que ganar $300 no necesariamente es algo bueno, aunque pues sí, sí es bueno, pero no. Claro, básicamente el tema del riesgo-beneficio pues es una fórmula muy sencilla. Ujú. Es algo curioso lo que tú dices porque también es algo como que la gente sabe pero no sabe. O sea, Sí. todo el mundo, o sea, si yo estamos hablando de riesgo, de cuánto gané, o sea, todo el mundo lo sabe. Pero ya lo vamos a ver de una manera muy numérica y en este caso, pues básicamente el riesgo, o sea, la fórmula de riesgo-beneficio simplemente coge y digo yo, bueno, ¿cuánto espero ganar y cuánto espero perder? Ujú. Y si yo hago la división, ¿esto qué significa? Es cuánto yo estoy de lo que yo arriesgo por cada peso que, bueno, peso no, por Dólar, cada libra, bueno, dólar que yo lo que sea. arriesgo, ¿cuánto voy a ganar? Ujú. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el ejemplo que dice, yo cojo 300, O sea, yo voy a ganar yo tengo una 300. cuenta de 100 y yo quiero ganar 300, pues básicamente a mí me está diciendo, yo por cada dólar arriesgado voy a ganar 3 y Ujú. voy a esperar una rentabilidad del 300%. ¿Por qué esto puede llegar a ser malo? Porque seguramente el riesgo asociado a este ratio va a ser que yo, si no gano los 300, queme la cuenta. Exacto, exacto. Porque muchos de ustedes podrían decir, no, pues fácil, si tú cuentas de 100 y quieres ganar 300, no arriesgues 100, sino 50. Ajá. Pero eso significa, recuerden que todo esto está correlacionado. Recuerden que esto tiene que ver con el stop loss, qué distancia tiene con respecto al precio de entrada, cuánto aire le van a permitir a ese movimiento efectivamente para que llegue a esos 300 que ustedes quieren, ¿no? Si están arriesgando toda su cuenta. Y en la vida real es que si ustedes esperan que, por ejemplo, para llegar a esos 300, eh, se tienen que mover, no sé, al menos 50 pips. Eso quiere decir sí o sí el movimiento podría irse en contra o sí, se tiene que mover al menos también unos 20 pips para abajo, 25 pips para abajo. Y es muy probable, demasiado probable que se les vaya pues al stop loss. Ajá. Entonces, siempre esa relación, ese ratio de riesgo-beneficio tiene que ir muy de la mano efectivamente a cuánto están arriesgando, Ujú. porque si están arriesgando sus $100 para obtener 300, pues si tienen suerte, porque a la final el mercado también tiene un poquito de suerte, ¿por qué no? Sí, Porque el mercado o sube o baja, sí, es verdad. Si son de buenas, cool, pero ¿cuánto tiempo van a tener suerte? Normalmente no van a tener suerte para no, toda la no, vida. eso no es sostenible a largo plazo. Y, por ejemplo, este tema del consejo del ratio, digamos, ganancia-pérdida, cuánto es lo que yo estoy arriesgando para ganar, no se trata de que, o sea, de hecho no se trata de que uno lo analice como si fuera una variable independiente, sino yo por lo general lo que hago es que yo la analizo cuando ya tengo una estrategia y estoy haciendo un backtesting y yo reviso. Y yo digo, ah, claro, en esta estrategia mi ratio beneficio-pérdida está en 3. Eso significa que normalmente yo tengo que buscar esto a la hora de operar, Ujú. pero no exactamente significa que sea como algo que esté aparte, sino que complementa mucho la información de lo que estamos hablando. Y por otro lado, también, digamos, a mí me ha pasado mucho que a mí la gente me dice, no, es que yo tengo una estrategia que me gano 400% y arriesgo el 10%. ¿Eso es lógico? O sea, ¿realmente ustedes creen que tengo un riesgo-beneficio, un retorno riesgo-beneficio tan desproporcionado? O sea, de que es como, no sé, yo me gano 400 veces por cada dólar que estoy arriesgando. O sea, eso Es no es. muy poco probable, efectivamente. O sea, puede pasar, Exacto. sí. ¿Cuánto tiempo? Recuerden que cuando nosotros estamos acá hablando de hacer trading y de traders, es para esos traders retail profesionales Ujú. que efectivamente no duran en el mercado un día, una semana, no, duran años en el mercado. Eh, entonces queremos eso hablar como de un trading a largo plazo. Ajá. Es muy probable que ustedes tengan un sistema que en un mes siempre les salga, les rente el 1000%, sí. ¿Es probable que ese sistema les funcione de aquí a 10 años? No, No, van a no, quemar esa no, cuenta, es lo más probable, no porque, por ejemplo, estadísticamente hablando.
No, porque por ejemplo, pues digamos, uno podría hablar de algo que se llama, de que eso puede ser por asimetría de la información, o sea, aquí otra vez me puse súper denso y no quiero hablar más de eso, pero ¿eso qué quiere decir? Que básicamente hubo una situación en el mercado que a mí me permitió hacer eso una vez. Ujú. Que eso sea repetible, sostenible en el tiempo, créanme que si fuera así, todo el mundo lo haría y si todo el mundo lo haría, no sería así de rentable. Sí, de hecho el mercado prácticamente no El, existiría. el, el No, mercado se no tendría equilibra. sentido. Y Exacto. también, algo que suena un poco agresivo de mi parte a veces, pero de hecho sí se los he comentado es a algunos clientes, sobre todo nosotros, digamos, que estudiamos finanzas y estuvimos también en esa parte de institucionales, de Ujú. mesas de dinero, de bancos, de fondos de inversión. Créanme que un trader retail no necesariamente va a decir que es más o menos inteligente que un trader de mesa de dinero, no, pero está solito, otra vez, está solito. Entonces Le toca trabajar más. es muy poco probable que sí le podamos ganar a esa institución, ¿no? A ese trader que está en la institución. Si hedge funds, que son, digamos, las firmas, las Más instituciones arriesgadas. más arriesgadas, igual ellos no están haciendo un 1000% anual, es muy poco probable que un trader retail sí lo pueda hacer. ¿Por Claro. qué? Bueno, o sea, se lo puede hacer y no No, repetirlo nunca más, es pero que yo le digo, estamos hablando como de exacto. verdad, ¿no? Y, Pero espérate, bueno, hay una antes de, pregunta. porque Del nos hace una pregunta y es ¿qué herramientas pueden ayudar a mejorar la relación entre riesgo y beneficio en una operación? Esa pregunta es súper importante porque de hecho vamos a tener un podcast relacionado a esto y Herramientas. yo diría, bueno, sí, hay Dale. muchas herramientas, hay calculadoras, todo esto que les estamos diciendo hoy es la parte tediosa y después les vamos a mostrar, hoy no, pero otro día en otro podcast, les vamos a mostrar que hay muchas herramientas que te hacen estos cálculos súper fácil, igual es mucho mejor uno saber qué significan esos cálculos, pero también cuál es la herramienta más poderosa a la final del día para una estrategia de trading, hacer backtesting. Ujú. ¿Por qué? Porque solamente mediante el backtesting puedo determinar efectivamente cuánto puedo ganar y cuánto puedo perder y ahí establecer esa relación de beneficio-riesgo que efectivamente quiero tener. Claro, y lo otro que, pues yo no diría, es que no sé, no es una herramienta per se, pero es un consejo, es algo que todo el mundo cree que tiene súper claro, pero no está tan claro, es yo tengo que valorar muy bien cuánto es mi retorno objetivo y cuánto es mi pérdida. Ujú. O sea, que es un complemento de muchas cosas que hemos hablado durante este podcast y otras podcasts anteriores, es, bueno, yo cuánto espero ganar y cuánto espero perder. Y uno creería que es una pregunta muy lógica, pero cuando uno hace introspección de lo que uno está haciendo de trading, uno dice, muchas veces no sé. A mí me pasaba, no sé si a ti te ha pasado, pero por ejemplo, muchas veces que yo operaba, a veces tenía operaciones súper positivas y no las cerraba. ¿Por qué? Porque no sabía cuánto iba a ganar. Y también a veces tenía operaciones negativas que no cerraba. ¿Por qué? Porque no las limitaba con un stop loss. Sí, de hecho yo creo que ese es el primer error que todos los traders tenemos. De hecho, en una cuenta demo, bueno, aquí rápido background. Como tal, por mi posición actual, por ser gerente regional de Tigmil, yo no puedo operar per se porque tengo cierto tipo de información, pero siempre estoy muy pendiente de las cuentas demo, etcétera. Una vez en una demo, que era muy importante porque yo estaba revisando una estrategia, estaba revisando algo importante del Ujú. trabajo. Se me olvidó poner el stop loss y todo ese backtesting, toda esa información que tenía, todo ese trabajo extra, se perdió, fue muy triste, pero es gracioso porque, por ejemplo, yo llevo bastantes años en la industria y aún así también se me olvida. Claro. Y normalmente, de hecho, las personas no saben exactamente cuál es esa relación riesgo-beneficio. Yo me atrevería a decir que el del 90% de traders, o sea, del 100% de traders con los que hablo, el 90 al menos, nunca me dicen realmente cuál es su relación riesgo-beneficio. Ellos me dicen, no, es que puedo ganar hasta un 400%, pero realmente no saben cuál es la relación riesgo-beneficio. Y eso Exacto. es algo que nos pasa a nosotros, o sea, No, no, no. Y sí, de hecho les puedo contar, así una pequeña anécdota, a los traders institucionales también les pasa. sí. Lo que pasa es que Por allá, eso hay un allá, departamento de riesgo. exacto, ya hay una diferencia. ¿Esa diferencia cuál es? Que si a mí me pasa, que si a mí me pasa cuando yo estoy siendo un trader profesional y yo me vuelo ese riesgo máximo, no es como cuando uno está operando solo que uno dice, ah, no, se me pasó, se me olvidó, perdí yo, Ujú, sino hay un departamento independiente que te hace un llamado de atención, que incluso te pueden despedir y te dicen, mira, tú tenías un riesgo máximo y tú lo superaste ujú. y incumpliste con los parámetros
que tenemos como empresa para eso. O sea, imagínense que a a los mismos profesionales les pasa, a cualquier persona le puede pasar y por esto es un camino tan difícil, un camino tan complicado de hay que hacerlo poco a poco, hay que ir entendiéndolo, hay que ir implementando ese tema del stop, ese tema de la gestión de tamaño de lote, valor de PIB, de gestión de riesgo-beneficio, porque es un complemento y unas herramientas que a mí me sirven para poder yo operar y Ujú. entender que cuando vaya a perder, cuánto es lo máximo que voy a perder. Exacto. Además, por ejemplo, en este ejemplo de los traders institucionales me encanta porque efectivamente hay todo un departamento aparte con el que no se hablan mucho para evitar estafa, bueno, un montón de Sí, cosas. conflictos de interés y Conflictos cosas de así. interés, exacto. ¿Por qué? Porque el ser humano, la mayoría somos ávaros, queremos tomar más riesgo. Si estamos en lo correcto, obviamente vamos a decir, no, pues yo estoy en lo correcto, no importa. Porque a veces, cuando, digamos, en los institucionales se llama VAR, ese stop loss de ellos es el Ujú. VAR, que, bueno, hace referencia a las pérdidas. Muchas veces, incluso la operación puede ser ganadora. O sea, el fondo, el banco, lo que sea, ganó con la operación de esa persona. Pero ¿por qué igual lo tienen que limitar? Y aquí entramos a ver como ese último gran tema que les teníamos preparados, que va a ser la introducción de muchos otros podcasts a futuro, y es porque todo sistema de trading se compone de tres factores: la psicología, la estrategia y el manejo de riesgo. Si bien es cierto que, por ejemplo, para estos traders institucionales, a veces, aunque se vuelen el bar, no importa el bar, y ganen, eso va a generar cierto conflicto mental o Ujú. psicológico en nosotros. Y de hecho también por eso acá en el sistema de trading, aunque están la estrategia, el manejo de riesgo y la psicología es lo más importante. Ujú. Porque imagínense ustedes que ustedes tienen una relación riesgo-beneficio de 3-1, es decir, están arriesgando uno para ganar 3. Y ustedes ya determinaron que su estrategia, o sea, que ustedes son scalpers y solamente van a operar máximo 1 o 2 horas al día, porque eso es lo que debería operar un scalper. Un scalper nunca debería, es algo chistoso, Ujú. un scalper prácticamente nunca debería llegar a mí a decirme, ¿por qué Tickmill cobra swap? Porque pues hacen scalping, ¿no? Sí, No no, no, no. deberían superar un día, pero pasa. Pero entonces, eh, ¿por qué esa limitación? Porque si ustedes no saben cuál es esa relación, simplemente incluso están ganando y tampoco toman ganancias. O sea, una vez me pasó un cliente hace muchos años, había ganado, había doblado su cuenta y de hecho sí tenía stop loss, simplemente, o sea, la cogió donde era y siempre estaba moviendo el stop loss, perdón, siempre estaba moviendo el take profit, nunca movió el stop loss, jamás, él lo tenía, pero nunca lo movió, bueno, lo movió un poquito como para quedar en ganancia, pero ya. Había ganado como $1,000, la cuenta de él era grandecita, o sea, realmente esos $1,000 sí significan algo, pero pues él tenía muy buen manejo de riesgo hasta esa fecha. Había ganado como $1,000, el movimiento se devolvió, nunca tomó ganancias y a la final ganó nada más como $5. O sea, no les miento. Yo estaba hasta ahora empezando más o menos en la industria, yo estaba como sorprendida de que ni siquiera perdió, dejó de ganar. Entonces, es por eso que es tan importante esa psicología, ese manejo, esa estrategia, porque incluso esos grandes institucionales, efectivamente, si se vuelan el bar, así ganen, si no tienen en cuenta ese stop loss, así ganen, pues va a generar en ellos ciertos comportamientos que en psicología se denominan sesgos y van a hacer que su trading a futuro sea mucho más arriesgado y sea mucho más probable que pierdan. Entonces, sí, por eso también les traemos este pie, Sí, claro. este chart, Y, este y gráfico. es lo que tú dices, Ajá. muchas veces en el trading lo que hay que hacer es limitar, o sea, suena chistoso porque, eh, bueno, ustedes verán, yo soy mucho de redes sociales y en las redes sociales se promueve mucho el ser el mejor, el no limitarte, el crecer como persona, el siempre estar progresando y promoviendo, pero Natalia acaba de tocar un tema muy importante. Uno muchas veces en el trading se tiene que limitar. ¿Por qué? Porque yo también tengo que saber cuál es mi pérdida máxima, hasta dónde yo quiero llegar y así no sesgarme y que mi psicología no me afecte. Porque si yo siempre tengo ganadora, 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 yo Te mismo vas a creer mentalmente más. me voy a Ujú. creer y me voy a afectar. Y esto a veces es como un freno o como un freno de mano. Oiga, usted está muy, o sea, está operando bien y todo eso, pero tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado y no se lo puede tomar tan a la ligera y Ujú. tampoco uno creerse el mejor porque tuvo razón 10 veces seguidas, porque a veces solo se necesita no tener la razón una vez para que todo salga mal. Puedo Ujú. haberla tenido 100 veces antes, 1000 veces antes, pero me puedo equivocar una vez y el error puede ser tan grave
que me puede afectar todo lo que yo hice de ahí para atrás. Entonces, por eso es bueno uno tener parámetros, es bueno uno tener esas limitaciones, saber hasta dónde voy a llegar, hasta dónde voy a perder y tener todas esas variables en cuenta a la hora de yo hacer trading, porque pues la idea es, un tema que Natalie lo ha hablado durante este podcast, es que sea a largo plazo, no que sea simplemente tener suerte una vez o tener suerte 2 veces o que yo estuve un año y me salí, sino entre más yo pueda durar, mejor me va a poder ir, también más voy a aprender y más Mm. estrategias y más cosas voy a poder lograr. Exacto, exacto. Entonces, pues sí, básicamente eso es lo que efectivamente constituye un sistema de trading. Si ustedes son traders principiantes, expertos, cosas así, siempre igual es bueno estar revisando. También hay algo que pasa muchas veces con los traders que llevan más de 2 años en el mercado, no necesariamente ganando esos 2 años, puede que no, puede que incluso lleven año y medio en pérdidas y solamente medio año en ganancias, pero sí se nos sube como cierto ego. Somos seres humanos, o sea, la psicología es clave y después vamos a tener un podcast de eso porque es bien interesante y hay todo un estudio financiero al respecto, pero muchas veces los que terminan perdiendo más dinero son de hecho los traders expertos. Ujú. ¿Por qué? Porque claro, ya llevan tanto tiempo en el mercado que ya se las saben todas, que Se comienzan confían. se confían y comienzan a evitar ciertos cálculos tan básicos como el del swap, tan básicos como que existen los deslices de precios, o sea, conceptos muy, muy básicos que desde que uno entra a los mercados siempre han existido, independientemente con cuál broker estás, independientemente de muchas variables. O sea, son cosas inherentes del mercado, pero comenzamos a buscar culpables, porque de hecho hasta a mí me pasó. En la época yo estaba buscando culpables cuando realmente la gran mayoría de las veces somos nosotros mismos los culpables. Y por eso también traemos como este espacio. Y de hecho, ya que es un podcast acerca del manejo de riesgo, los invitamos a que nos comenten en YouTube, puede ser, o en TikTok, o bueno, en Twitch no, pero Ujú. que nos comenten cuáles han sido sus mayores pérdidas, si ustedes efectivamente tienen un buen manejo de riesgo, si quisieran aprender más de esto, si lo han utilizado, qué tanto han aprendido, qué Sí, tanto han... que nos comenten cuál fue esa Exacto. vez que si se pudieran devolver en el tiempo y pudieran poner un stop loss, lo hubieran hecho. Que dijeran, uy, no, yo esta operación lo hubiera puesto el stop y de pronto hubiera podido evitar un montón de cosas de ahí más para adelante, por ejemplo. Exacto. De hecho, digamos, personalmente, hay algo que siempre me ha marcado, no ha sido mi peor pérdida, pero me marcó. ¿Por qué? Porque yo era una niña pobre universitaria, el dinero era limitado, yo tenía una cuenta de $200 y o sea, $200 para muchos no puede ser mucho y de hecho, por eso digo, no es mi mayor pérdida, pero sí es como la que más me marcó porque estaba en la universidad, el dinero, pues era como muy específico para cosas de universidad y perdí todo en menos de nada por ser terca y no haber puesto el stop Pasa. loss. Y no, ni siquiera por no haber puesto el stop loss. Yo puse muchos stop loss, pero por decir efectivamente ese precio no puede seguir bajando y compra, 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 me terminé sobreapalancando y chao los $200 en menos de una semana. Entonces, sí, y eso que fueron solo $200, pero nunca olvidaré ese sentimiento a mis 19 años. Pero bueno, Pero bueno, sí, si no, pues ya para resumir y para cerrar, sí, o sea, hay que tener mucho en cuenta el tema del riesgo como algo fundamental y crucial en una estrategia de trading. Tener en cuenta cosas como cuáles, o sea, cómo funciona un lote, un cómo lote. funciona un lote, cómo puedo calcular el tamaño del lote a la hora de hacer Ujú. trading, tener claro cuál es mi, por ejemplo, mi ratio de pérdida y de ganancia. Y pues también, pues digamos, yo cómo tengo que operar en diferentes activos. Eso no tiene nada que ver con un análisis técnico fundamental a la hora de la estrategia, pero Exacto. son cosas que complementan demasiado bien a la hora de yo de escoger una estrategia. Y de tener tu sistema de trading. Y bueno, de hecho, Rodrigo nos saluda. Hola, Rodrigo. Dice, segundo programa que veo, Ujú. el anterior fue grabado y este en vivo. Sí, efectivamente. Recuerden para todos los que nos están escuchando, todos los martes y jueves, o bueno, la mayoría de martes y jueves de aquí en adelante hasta diciembre, vamos a tener podcast en vivo a las 5 horas Colombia, 7 Argentina, 4 México, bueno, ya dependiendo de los diferentes horarios de los diferentes países. Nos pueden ver en vivo, Twitch, YouTube y TikTok. Estos podcasts también
quedan pregrabados. También los invitamos a nuestro Discord que se llama Al Alza Podcast. Allí nos podrán compartir, no sé, lo que quieran, estrategias o nos podrán hacer preguntas. Recuerden, este es un espacio, bueno, proporcionado por TICMIL, pero es un espacio efectivamente donde no solamente les traemos parte educativa, tenemos diferentes secciones donde hablamos cosas del pasado, como por ejemplo qué pasó en el 2008, tenemos un video de eso. También traemos invitados para que ustedes conozcan a casos reales de traders, no solamente nosotros. Y pues estos espacios educativos donde, bueno, nosotros dos somos profesionales en finanzas, pero también traders, pero también personas que están, es al otro lado, ¿no? Que trabajan en Claro. brokers y les queremos compartir la mayor cantidad de conocimiento posible. También siempre los estamos escuchando y un placer, Rodrigo, que estés ahora en vivo. Y bueno, creo Ya. que por ahora eso ha sido todo el programa de hoy. Vamos a seguir hablando de más conceptos de manejo de riesgo a futuro, porque si se dieron cuenta en la parte donde Diego estaba simplemente hablando mucho, hay Bueno, sí. muchos conceptos de manejo de riesgo. No todos se deben aplicar, pero yo siento que sí debemos encontrar como un balance entre todos aquellos que se ajusten más a nuestro sistema y a nosotros Y a mismos. a nosotros como personas. Exacto, estoy de acuerdo. Exacto. Así que bueno, los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden, soy Natalia Ávila. Diego Rodríguez, que se suscriban, que nos comenten, que nos comparten esa historia acerca del tema de que hicieron mal gestión de riesgo, tuvieron una pérdida, así sea difícil, pero el primer paso es aceptarlo también. Que no somos perfectos. Y que a todos nos ha pasado, a todos nos equivocamos y pues los esperamos en el próximo programa. Entonces, como siempre, un placer. Exacto. De hecho, el próximo jueves vamos a tener una entrevista con un trader. Entonces, cordialmente invitados y muchísimas gracias por haber venido. Chao, chao, que estén muy Chao. bien.